¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están, gente de Mercedes? Les mando un saludo cordial a todos. Gracias por estar en sintonía. Bienvenidos a la tarde de la radio a través de la sintonía 105.9. Les mandamos un saludo para todos. Estamos arrancando la tarde con una temperatura de 11 grados 9 décimas. La térmica es de 11,9, la humedad del 78% y la presión es de 1009.7 en hectopascales. El viento del sector oeste soplando a 22 kilómetros por hora. ¿Qué nos depara para la noche? 17 grados de temperatura, inestable con probabilidades de llovizna. Mañana jueves, 8 de mínima, 20 de máxima, nublado parcial por la mañana y nublado por la tarde. Para el viernes, mínima de 7 grados, máxima de 23 con cielo despejado durante toda la jornada. Bienvenidos a la tarde de la radio, bienvenidos a través de Rey FM 105.9. Hoy vamos a estar hablando de muchos temas que tienen que ver con lo que pasa en Solari. Vamos a tener, por supuesto, la palabra de uno de los periodistas de la localidad de Mariano Ilosa, que nos va a estar contando esta situación que se torna un poco triste y lamentable. Hace días comenzó a circular un video a través del cual se hablaba sobre la posibilidad, o se hablaba, mejor dicho, de que la intendente de Sol, bueno, toda la situación que se dio en Solari con el tema de la ordenanza y el gasto de su vehículo que costeaba el municipio de Mariano Ilosa desde el 2018, o sea, ya va 2 años más o menos de la aprobación de esta ordenanza, que hay concejales que la firmaron y eso es lo que hay que tener en cuenta. No solamente ella está cumpliendo una ordenanza que los concejales le dieron, porque el Ejecutivo puede pedir una ordenanza. Lo importante es que si el Consejo, en la facultad que tiene de Contralor y de defender los intereses del pueblo, le da esto al Ejecutivo. Bueno, le dieron. La concejal Irigoyen, que es una de las potenciales candidatas para el año que viene, fue concejal, es del Partido Radical y es una lástima que ella haya firmado esta ordenanza. Ahora vamos a estar hablando bien sobre este tema. El gran tema también de los músicos de Solari que se vieron afectados durante todo este tiempo de cuarentena y donde el municipio no los asistió realmente. Bajamos un poquito la cortina, por favor. Bueno, y hablar también de eso, por supuesto, y entender que realmente hay que empezar a trabajar en serio. Yo creo que la política es hermosa, es linda y te da la posibilidad de poder hacer muchas cosas. Entre ellas, por supuesto, gestionar para el pueblo y pensar en el beneficio de los ciudadanos de cada localidad, y eso es lo más importante. Y hay políticos que llegan, se enceguecen y se quedan ahí haciendo cosas que realmente no tienen que hacer. Vamos a estar hablando también de las estafas a la gente de la tercera edad a través de el ANSES. Así que también, por supuesto, vamos a estar hablando de ese tema. Le mandamos un saludo muy, pero muy grande a todos los jubilados provinciales hoy en el Día del Jubilado Provincial, ¿eh? Así que vamos a estar hablando de eso. Mucho frío en la ciudad de Mercedes, ¿sí? A cuidarse, a abrigarse y a los abuelos tratar de no pedir la posibilidad o cuidarlos y que no salgan de sus casas, que se queden en sus casas por lo menos hasta que pase un poco el tema del frío. Hoy a la mañana hizo mucho frío, ahora está haciendo bastante frío también y vamos a ver a la noche realmente cómo va a estar el tema. Vamos a estar hablando de eso y vamos a hablar lo que decíamos ayer. Le decía ayer a nuestra compañera de trabajo Mercedes Merchu Miño, que hoy nos íbamos a encontrar con más contagiados y obvio, lo que pasó en Tipoití, obvio que va a traer más contagiados. 27 casos nuevos de contagios de coronavirus en Corrientes. Y esto tiene que ver con el tema de que ellos tienen familiares, toda la gente que trabaja en la administración, que trabaja en los hospitales, que trabajan en Tipoití, van a tener, por supuesto, esa cantidad de contagiados porque hay familias enteras. Esta tarde, a partir de las 19, vamos a esperar la presencia del intendente municipal de Mercedes para poder hablar en vivo y poder entender cuáles son las medidas que se van a tomar en la ciudad de Mercedes, cuáles son los controles que se van a tomar en la ciudad de Mercedes, porque tenemos que ser sinceros, tenemos que sincerarnos ante la comunidad y ante la provincia. El caso de Corrientes es algo como le ocurrió a la nación. Nosotros veníamos muy, pero muy bien.
se tomaron algunas medidas bien. Si dentro de la comunidad no hay una circulación de COVID-19, está bien que se habiliten muchas cosas para la gente que se mueve en el pueblo, pero no dejar entrar gente que realmente no sabemos de dónde vienen o que vienen de ciudades donde realmente puede llegar a haber la circulación comunitaria del virus que hicieron, y dejaron entrar gente de Merced, de otras localidades y de otras provincias. Nosotros no estamos excluidos de esa medida que se tomaron. Ojo, porque hay gente que por más que esté en el debate del turismo, también hubieron gente que entraron a Mercedes y que la policía misma la acompañó hasta el lugar de residencia que dijeron que tenían que estar, que habían alquilado en sección chacra, ponele. Cuando fueron a mirar los propietarios si la persona se encontraba ahí, no se encontraba, y se encontraba en la casa de un familiar. ¿Y cómo lo denunciás? ¿Y qué tenés que hacer? Y el propietario tiene que denunciar. Eso no... Pero pasa eso, ¿saben por qué, señores? Y vamos a ser sinceros, yo no lo estoy responsabilizando, porque los políticos tienen la mala costumbre, desde el presidente para abajo, de culparnos a nosotros, de pedirnos responsabilidad a los ciudadanos. Sí, yo entiendo que nosotros somos responsables de cuidarnos, por eso usamos el tapaboca, aunque no nos guste, aunque se nos empañe el anteojo y no podamos usar anteojo con el viento que hay y con la necesidad de usar que tenemos, pero no lo podemos hacer porque no vemos con el casco, con el barbijo y con el anteojo, vamos a terminar chocando. Los que andamos en moto, imagínense, porque a los que andamos en moto nos ven que no usamos barbijo. Y los que andan en auto, y si andan solo también no deberían usar barbijo. Yo digo, en una moto, ¿yo con quién tengo contacto? Si ando solo. A veces, para usar el tema de los anteojos, tenés que tratar de bajar la visera del casco. Y cuando te bajas tenés que ponerte el barbijo. Y nosotros hacemos eso, señores gobernantes. El problema es que ustedes no hacen eso. Ya lo vemos al presidente no cumplir, de casualidad y gracias a Dios que en su visita a Entre Ríos usó el barbijo. Porque ayer nos enteramos que el gobernador de Entre Ríos tenía coronavirus. Dio positivo al COVID-19 y es asintomático. Pero estuvo el presidente y estuvo varias gente. Ellos ante las cámaras te van a mostrar que usan de barbijo, que están en distanciamiento, pero nosotros no sabemos qué es lo que pasa en las reuniones adentro, en reuniones privadas que van teniendo y que seguramente tienen que tener con los funcionarios. Ese es un tema. Nos piden y nos culpan a nosotros que somos los responsables. Y ellos, que deberían de dar el ejemplo, no lo dan. Ese también es el gran problema. Y en Corrientes, entraron mucha gente que no cumplieron con lo que tenían que cumplir. Ese es uno de los temas. ¿Se acuerdan cuando el gobernador en las primeras medidas allá por el inicio de la cuarentena dijo, la gente del Chaco cerramos el puente cuando el Chaco era lo peor que había en materia de contagios? Cuando Capitanich se fue a un acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuando un grupo religioso hizo un retiro espiritual, también se contagiaron. Cuando todo el mundo hacía lo que quería y después se dieron cuenta realmente de lo que pasaba. El gobernador tomó una decisión que hay que aplaudir, claro que sí, porque hay que decir lo positivo. Yo compartía de que se cierre el puente momentáneamente, que le den licencia o que la gente que trabaja en el Chaco, la patronal, los centros de salud, le alquilen un hotel en la provincia del Chaco y que lo tengan en esa localidad. Hasta más o menos que deje de circular el virus y que estas personas no se contagien. En el Chaco una doctora fue la que trajo todo y que le iniciaron una causa penal. Pero también murió un profesor de la facultad. Porque ahí a veces tenés relaciones con todo. Lo de terrible fue terrible. Porque todos van a querer ocultar, no, yo no me fui allá, yo no me fui acá, mentira, vos te rodeaste. Y ayer hablábamos con Gastón, un chico una persona que viene, que trabaja acá, que tiene domicilio acá, pero que tiene sus familiares en Buenos Aires, y que su resultado le dio primero positivo, después negativo, y al final nunca tuvo, ni siquiera tuvo síntomas. ¿Qué pasó ahora?
Mitre, que es familiar de los dueños del diario La Nación, que está en el Cantando, se había hecho el hisopado y cargaron como positivo. Y no era positivo, era negativo, cargaron mal. Salió a la luz por todo el escándalo que generó esta bailarina y porque es una persona conocida. Pero vamos a ser realistas. ¿Qué pasa si esto le hubiera ocurrido a cualquier ciudadano que no tiene ni la posibilidad de hacer todo el escándalo que hizo esta señora? Y realmente le cargan como positivo y no es positivo. Ahora, otra de las grandes preguntas que nos hacemos es, tenemos casi 400.000 contagiados. Enseguida miramos los datos de cuántos contagiados de coronavirus hay en Argentina y me pasa la producción. ¿Y cuántos recuperados hay? Hay más recuperados. Igual. La otra pregunta que nos queda es, hicimos 6 meses de cuarentena para tener casi 500.000 contagiados, para tener casi 10.000 muertos, y siempre van a decir que es poco. No, es mucho, porque supuestamente todos se llenaban la boca en las conferencias de prensa, desde el presidente para abajo, dijeron que querían salvar vidas. Y estamos casi en los 10.000 fallecidos. ¿Serán todos de coronavirus? Y en una sociedad tan mentirosa, a uno realmente le queda mucha duda. A mí me quedan dudas. Y así como a mí me quedan dudas, a mucha gente le quedan dudas. ¿Es real todo lo que nos dicen? ¿Es real que cargaron los datos bien y no haya pasado lo que pasó con Gastón, lo que pasó con Mitre, lo que pasó con el padre de Solange, que la chica que falleció de cáncer? Nos mienten tanto que uno termina desconfiando de todo el mundo. Ese es el gran problema. Cuando una sociedad se transforma en mentirosa y te ocultan datos y después la realidad hace de que esto salga a la luz, uno ya no confía en nadie. Es como el cuento del pastorcito mentiroso. ¿Qué es el pastorcito mentiroso? Y el pastorcito mentiroso decía, ahí viene el lobo, se reían porque todos se apuraban que venía el lobo. En 3 oportunidades dijo lo mismo. La 4ª vez dijo, ahí viene el lobo, y ya nadie le creyó. Y el lobo se terminó comiendo todas las ovejas. La sociedad argentina es así. Ocultan, mienten, esconden, difaman, hacen miles de cosas. Entonces, ¿cómo creer? Por eso yo siempre digo, hablamos con los papeles en la mano. Por eso es que cuando hablamos de Solari necesitábamos esa ordenanza. La tuvimos. Tuvimos una factura de arreglos florales. Y tuvimos la palabra de los músicos que ahora vamos a escuchar. Vamos a hablar con el criterio y con las voces de los que realmente fueron protagonistas en este escándalo vergonzoso que involucra a la intendente de Solari, Cristina Ovelar. Cuando los políticos aprendan a hablar con sinceridad y asuman la responsabilidad, que es ser sinceros ante todo, nosotros le vamos a poder creer. De lo contrario, no vamos a poder creer. Anoche me lo miraba a Leuco y dijo una frase tan importante y tan sencilla. Una vicepresidente que se llenó la boca hablando de todas y todes. Usted escuchó un comunicado, yo, vicepresidente de todos los argentinos, líder del frente kirchnerista, lo que fuera. Me solidarizo con todos los familiares que han perdido su vida, víctimas del COVID-19. Jamás un mensaje de solidaridad al pueblo. ¿Y a usted le parece que esta persona le puede querer? Una persona que hizo planes
y le dio migajas al pueblo argentino, salud. Mientras ella se quedaba con grande plata y grandes fortunas a través de sus secuaces que lo rodeaban. ¿Por qué piensan que Lópezito tenía tanta plata? Para que salga esa plata tienen que tener bastante aprobación. Cristóbal López, ¿por qué pudo no pagar el impuesto de los combustibles que te cobraban a vos, que me cobraban a mí, el que tenía moto, al que tiene auto, al que compraba combustible, y nunca devolvía esos impuestos como debía devolverlo al Estado? Se quedó con esa plata. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía impunidad. ¿Por qué le debía 8.000 millones al fisco? Cualquier empresario de Mercedes, de Corrientes o de Argentina que deba 8.000 millones al fisco, no te imaginas el juicio que te están haciendo. Y otra cosa, no se la crean todo lo que nos dicen. ¿Saben por qué? Porque te dijeron, ¿se acuerdan cuando comenzó que no pague la luz, que no pague el agua, que no pague la tarjeta? Todo te decían que no pagues. Este gobierno, como todos los gobiernos, el de Macri, todos los gobiernos, terminan beneficiando siempre a los bancos o a las financieras. ¿Saben por qué? Porque te dijo no pagues la tarjeta de crédito. Y hoy, refinancie esa deuda y comienza a pagar en septiembre. Cuando ahora te vas a pagar, además de los intereses que seguramente ya lo tenés imputado en la cuenta, con el vencimiento original, vas a pagar el 43% más de interés. A eso agregale el IVA, son el 64% más que vos vas a pagar tu tarjeta de crédito, porque le hiciste caso al señor presidente que dijo, refinancien, pero tendrían que ser a tasa cero, 64% de interés. Vos que tenés la tarjeta naranja, que es la tarjeta de los humildes, y que es la que te vacuna sin dolor en los intereses, bueno, sumale el 64% a todos esos dolores. Aquel que defiende al pueblo, el que dice todas y todas, porque nos enamoramos. Nosotros nos enamoramos enseguida del tema de los términos. Y nos creemos que todos nos quieren y ay, mi presidente me dio 200 pesos mientras ya se robó 200.000. Ay, mi presidenta me ayuda. Mentira, no te ayuda, te mata y te tiene como esclavo por 200 miserables mangos. Hoy 2.000, ni a 2.000, no sé cuánto llegará la asignación. Encima, ¿saben qué? Lo triste es que no a toda la gente le dieron el IFE. No a toda la gente. Y había gente que necesitaba. Pero eso no es todo. Hace 6 meses, el 20 de septiembre va a ser 6 meses que estamos en cuarentena. Algunos cobraron un IFE. Otros no cobraron ni el segundo IFE. Otros no cobraron ni el segundo IFE de los 10.000 pesos que no valen nada. Y algunos ni saben si van a cobrar el tercer IFE. Dijeron que te ayudaban. Te daban 10.000 cada 2 meses, entendelo. Porque son 6 meses y recién vas a cobrar el tercer IFE. Te daban 5.000 pesos por mes y la luz te venía 4.000 y el agua te venía 2.500, 3.000, 4.000. ¿Te alcanzaba para vivir? ¿Te parece que te están ayudando? Y vos, que no pudiste ir a trabajar en los campos donde ibas siempre, a Buenos Aires, a Entre Ríos, al sur, por toda esta situación. ¿Alguien pensó en vos? ¿Te parece que el Estado piensa en los pobres? Te dan una tarjeta alimentaria de 4.000 o 6.000, no sé cómo es. ¿Te parece que con eso puedes dar de comer a tus hijos? 6.000 te dan porque tenés más de 2 hijos menores de 6 años. El chico de 8 años también tiene hambre. Y también necesita estar alimentado. El adolescente necesita estar alimentado. Entonces no es una política inclusiva. No hace falta ser extraordinariamente brillante en mente porque yo soy un mero comunicador social. Intento interpretar las cosas
Y sí, entiendo que realmente no piensan en los pobres. Los pobres son un negocio para ellos. Y los pobres que no entienden que realmente le dan, sí, pero no hago nada y me da... Y no. Es preferible que vos tengas una fuente de ingresos por un trabajo genuino, que tengas obra social, que no tengas el Profe, que es la obra social que la nación nunca le pagó a los hospitales o a los centros de salud, y le deben millones al cardiológico de Corrientes. Por eso a veces las operaciones se tardan y se demoran. Nosotros tuvimos la experiencia, y gracias al intendente, y gracias a Martín Ríos, y gracias a la gente de Corrientes, Matías Ríos, golpeamos todas las puertas para hacer una operación de que valía 400.000 y que el Profe no quería. No se podía hacer por el cardiológico porque el Profe debía fortunas al cardiológico. Si te vas nunca vas a aprender. Entonces, eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que hay que analizar. Siempre debemos tratar de ser objetivos. No soy macrista ni soy kirchnerista. Soy argentino. Intento pensar como un argentino y ponerme en la camisa de los pobres. Aquel que llega a la función pública como legislador o como miembro del Poder Ejecutivo tiene que ser sincero. Yo siempre se los dije a los funcionarios del Ejecutivo, inclusive a Víctor le dije en una oportunidad: es importante que el intendente y los funcionarios ganen bien, pero que no roben. Un sueldo de 500.000, de 400.000, bien pagos, que dejen sus actividades privadas, pero que no le jodan a la gente. Que viajen, que gestionen, que bajen propuestas y proyectos. Esa debe ser la preocupación de cuando uno es elegido por el pueblo. No como hacen algunos funcionarios, no como hace, por ejemplo, la intendente de Solari. Le están pagando los solareños el seguro, los neumáticos, la revisión técnica, todo lo que genera. Dice que puso a disposición del municipio, pero según la única que se subió en su camioneta todo este tiempo que el municipio le pagó es ella. Y si ella hubiera pensado y hubiera sido honesta con su pueblo, hubiera llamado a su pueblo y le hubiera dicho: señores, yo no voy a usar mi vehículo. Voy a comprar un auto oficial para que quede para el municipio de Solari. Eso es honestidad. Y eso es pensar que el que te va a relevar, o vos lo vas a usar por 8 años, eso le va a quedar al Estado y es un bien del Estado. Y saben que el Estado no es el Estado. El Estado no son los funcionarios públicos. El Estado somos todos. Desde el más humilde, el más pobre, hasta el que más tiene plata. Eso es el Estado. El Estado somos nosotros. O sea que cuando le roban al Estado, nos están robando a nosotros. Cuando le robaron a Entel, cuando le robaron a YPF, cuando le robaron a los ferrocarriles, los argentinos que robaron en esa oportunidad no se dieron cuenta que le robaron a nosotros, a la patronal, porque nosotros, con nuestros impuestos, mantenemos toda la estructura del Estado. Y eso es lo que hay que entender. No mezquinar ayuda al que necesita. El otro día me llamaba una persona y me decía: por favor, Esteban, si sabes de algo de trabajo, me quedé sin trabajo, no cobré el IFE, no tengo casi changas. ¿Y cómo no lo voy a entender? ¿Y le parece que alguien piensa en ellos? Es mucho lo que se perdió con esto de la cuarentena y de las mentiras. Pero quiero cerrar con algo, para que vean que realmente la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias y de los problemas de la gente. Uno, para hacer un pago de rentas, no sé cómo estará el sistema hoy. No sé si se podrá hacer o no. No sé si ya están habilitados. No sé si ya están habilitados los bancos para eso. A nivel país podemos buscar todos los contagiados que hay. País. No podemos desenvolvernos bien en las actividades bancarias. La gente tiene que estar esperando. Tenés que pedir un turno para ver a un oficial de cuentas.
Te encontrás con un policía en un turno para las 7:15, son las 8 y todavía podés estar esperando si no reclamás. Le digo porque me pasó a mí. Yo pude hacer escándalo, hay otra gente que no. Encontrarte con un policía que tendría que estar cuidando la seguridad, haciendo de asistente y de empleado del banco. Le tendrían que pagar por lo menos unos pesitos extras. Tendría que haber una persona del banco que te pueda derivar con alguien, para que puedas hablar con el encargado, algún gerente, algún responsable, porque si vos sacás turno en el banco para las 7, sacás justamente a esa hora porque considerás que en una hora podés hacer un trámite porque a las 8 entras a trabajar. Hay mucha gente que no se está rascando todo el día, que tiene que atender su comercio, que tiene obligaciones, que tiene una vida, no puede pasarse una eternidad en el banco. Entonces la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias, no toma decisiones acorde a lo que realmente el ciudadano necesita. ¿Qué necesita el ciudadano? Ya no tener más problemas. Suficiente con este desastre del COVID-19. Pero ¿por qué le digo que no están a la altura de las circunstancias? Ya le conté lo de Cristina. Cero solidaridad con su pueblo. Con la gente que la votó, con la gente que le dice la jefa. ¿La jefa de la mafia será? ¿La jefa de la corrupción será? Como jefa política no tiene nada. Porque cuando vos sos político, entendés las necesidades de tu gente, tenés empatía y terminás siendo solidario. No vamos a generalizar que todos los políticos son iguales porque la generalización es el idioma de los ignorantes. Lo que sí tenemos que decir es la realidad. Y la única verdad es la realidad, que te la estamos contando. Ella estaba más preocupada por una reforma judicial y salir a comprar voluntades para lograr su objetivo que por la cantidad de muertos que tenemos por el COVID, que por la situación económica que atravesaban muchas personas. Y no les importaba si un hijo perdió a su padre en Corrientes o en Entre Ríos y trabajaba en el sur, ¿cómo podían hacer? No les importó la cantidad de muertos que hubo en cuarentena. Si hubiera sido un muerto, como el señor que creo que era hippie, todo el mundo hizo escándalo. Acá hubieron muchas muertes en esta cuarentena. Y nadie hizo nada. Nadie sintió empatía, ni los organismos de derechos humanos. Imagínense, en cuarentena, un periodista como de la calidad de Gustavo Silvestre, bueno, trabajó para el grupo Clarín, seguramente hizo buena guita. Y ahora está en C5N, haciendo más guita, haciendo de oficialista acá. Hablando de los excombatientes. ¿Le parecen a ustedes que pueden trabajar de esta manera? Bueno, están haciendo guita él y su mujer. Peleándose por la reforma judicial, que acá lo que necesitamos es una justicia eficiente, con jueces probos, fiscales que estén a la altura de las circunstancias para investigar a cualquiera. Y que se cumpla la ley, y que se aplique la ley sobre los corruptos, y que los expedientes no duerman años cuando se tratan de la corrupción y del desastre político que dejan personas que les tocó administrar el país. Donde murieron gente, como el caso de Río Tercero, o de Río Cuarto creo que era, donde estaba la fábrica militar de armas. Después de 30 años, ¿le parece? Entonces sí que no hay una justicia dinámica. Llenar de computadoras, de tecnología, de programas que funcione la justicia y que sepan usar las personas que trabajan en justicia. Así debe funcionar el Estado. No se preocuparon, quieren una reforma para manejar jueces y fiscales. Porque 8 elevaciones a juicio tiene la señora vicepresidenta de todos los argentinos. Menos mal que la ley le ampara y hasta que la sentencia no quede firme, ella puede morirse y acá no ha pasado nada y puede seguir siendo funcionaria pública. Eso es lo grave. Pero eso no es todo. El gran problema que se generó anoche en el Congreso Nacional es una vergüenza. Es una vergüenza.
Se nos están muriendo gente. Y ellos haciendo el papelón del siglo en el Congreso Nacional. ¿Le parece realmente que la gente, que nuestros dirigentes políticos están preocupados por nuestros problemas? ¿Le parece que nuestros funcionarios públicos a nivel nacional realmente están preocupados por la cantidad de muertes que hay en el país? ¿Por la cantidad de contagiados que hay en el país? ¿Le parece que están preocupados por eso? El papelón de anoche quedó a las claras de que realmente a ellos no les importa nuestro problema. No les importa si el comerciante abre, vende. Lo importante es que pague sus impuestos. Están preocupados por sacarle más plata al que es rico y capaz que su riqueza lo formó, lo hizo, laburando desde temprano y durmiendo a pocas horas. O vienen de familias muy ricas que son de años que están en el país. Entonces nos preguntamos, pero ellos no se tocan nada, ¿eh? Ellos cero solidaridad personal. Entonces tenemos que despertarnos. El virus está. Pero avanzamos y casi salimos, nos va a pasar lo que pasó en la ciudad de Corrientes. Otra vez mirando la ciudad de Corrientes, a ver qué es lo que pasa, cómo va a seguir esto y qué futuro puede tener la cantidad de contagios. Pero por algo pasó. Por algo pasó también que después de 90 días, el virus empieza a contagiar personas en todo el conurbano, la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Algo hicimos mal. Hay que cuidarse. Me pregunto dos cosas y disculpen mi ignorancia a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Cuántos recuperados tenemos en todo el país? Ahí me dice. ¿Cuántos recuperados? ¿Cuántos contagiados? 300.008, 376.000 recuperados. 376.000 recuperados son, Sí. en todo el país. Y caso positivo hay 428.939. 429.000 casi vamos a poner. Contagiados. Y muertos, 8.919. 8.919. Si 300.000 y pico se pudieron recuperar y no había vacuna, entonces estamos esperando que salga la vacuna. Pero si 398.000 se recuperaron sin vacuna, entonces nos preguntamos, no entiendo algunas cosas. Disculpen que sea tan bruto. O no bruto, ignorante, porque desconozco de cómo funciona el sistema. Si 300.000 se recuperaron sin vacuna, entre todos los que nos mintieron, que algunos no deben haber, se habrán cargado mal, pusieron positivo y eran negativos porque con toda esta duda. Dicen que los médicos están cansados. Hubo un comunicado de que los médicos están cansados y los enfermeros también. Pero el cansancio no solamente debe ser porque trabajan mucho, porque no tienen los elementos indispensables en materia de protección. Siempre dije que en Corrientes tenemos hospitales buenísimos. El Vidal es un hospital de los mejores que hay. El hospital nos recibe a gente del interior que no vaya con las indumentarias que corresponden, al igual que el cardiológico. Y desde el interior, sabiendo eso, a veces los exponen a la gente y al personal de salud que trasladan
en esas condiciones. Hay mucho para hablar y seguramente mucho para analizar en el transcurso de la tarde. Estamos en el 3773 48 18 82. Vamos a tratar de buscar el contacto y nos vamos a ir enseguida a la localidad de Solar y Corrientes. Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? Y ya volvemos.